Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 3. Vemos aquí que el Señor Jesucristo va a comenzar su ministerio después de la predicación de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es el precursor del Señor. Recibió una profecía su padre estando ministrando en el templo. Su padre era Zacarías, un sacerdote de los descendientes de Aarón. Y mientras estaba ministrando en el templo, se le aparece el ángel Gabriel y le dice que él, siendo ya anciano, va a tener un hijo con su mujer, que también era anciana y además era estéril. Y le dice el ángel el ministerio que él va a tener. Va a preparar el camino del Señor, va a enderezar sus sendas, y está citando las profecías tanto de Isaías como de Malaquías, porque va a volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y esto de preparar el camino era una labor que hacían normalmente los reyes cuando visitaban alguna aldea, alguna ciudad. Enviaban personas que preparaban los caminos, llenaban los baches y arreglaban más o menos el camino para que estuviera bonito, que pintaran las casas de la gente y dejaban el lugar agradable para que cuando el rey fuera ahí se llevara una buena impresión y fuera todo agradable a su vista y el camino fuera también cómodo. Y esa era una costumbre, pero aquí se utiliza esa costumbre que existía para hablarnos de una profecía del ministerio de un hombre que va a venir a preparar el camino del Señor. Y el camino que él va a preparar va a ser a través de un mensaje de arrepentimiento. Esto es importante porque es un mensaje que se ha olvidado mucho. En muchas de las áreas, incluso cristianas, se ha olvidado este mensaje. Y la pregunta que yo quiero hacer, y me la hago a mí mismo, es: ¿estamos realmente arrepentidos? ¿Nos hemos realmente arrepentido? Yo creo que en este momento esta escritura nos va a desafiar para examinar nuestras vidas y veamos lo importante de este paso en nuestra vida. Primero debo decir que el mensaje de arrepentimiento lo viene predicando desde antiguo. Los profetas venían predicando este mensaje, pero para verlo claramente, por ejemplo en Mateo, vemos nosotros en Mateo 3, que dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Más adelante, en el capítulo 4, después de que Jesucristo es bautizado por Juan y es llevado al desierto para ser tentado por 40 días, empieza su ministerio. Estuvo en Galilea, en la zona de Nazaret, Capernaum, Zabulón, Neftalí. Y luego dice el versículo 17 del capítulo 4 de Mateo: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje no cambió, sigue siendo el mismo. En Hechos de los Apóstoles vemos a Pedro cuando desciende el Espíritu Santo sobre sobre los apóstoles. La gente pensaba que estaban ebrios porque ellos empezaron a hablar las maravillas de Dios en otras lenguas. Y Pedro les dice que no es así, ¿verdad? Que es lo que está sucediendo es que el Espíritu de Dios está cayendo sobre ellos. Les dice: ustedes han matado al autor de la vida. Les dice el versículo 22, varones israelitas, del capítulo 2 de Hechos, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y más adelante en su mensaje
En el versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí viene la respuesta de Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es esta promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El apóstol Pablo, más adelante, cuando está en Atenas, también les está diciendo que les está predicando al Dios no conocido. Ellos le habían hecho un nicho, eran muy idólatras y tenían sus nichos con todos los dioses, y había uno que no tenía ninguna imagen y decían, le pusieron al Dios no conocido, que no querían ofender a un Dios que no conocieran, ¿no? Entonces Pablo les dice: ese es el Dios que yo les voy a predicar. Y les dice, pero Dios, en el versículo 30 del capítulo 17 de Hechos, le dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Más adelante, cuando él está hablando con Agripa, también le dice a Agripa que él ha venido a predicar el mensaje del arrepentimiento y de perdón de pecados. Esto, mis amados, lo estoy diciendo porque Dios ha puesto una manera en la cual nosotros nos podemos acercar a Él. El evangelio, la palabra evangelio significa buena nueva. Y hay una buena nueva. Ahí en Lucas, en donde estamos, vamos a ver las palabras de Juan. Y quiero que leamos el versículo 18 del capítulo 3. Dice: con estas y muchas otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Y Juan es un personaje raro, diferente. Como leemos en otros evangelios, se alimentaba de miel silvestre y de langostas, de chapulines, ¿verdad? Tenía una dieta diferente. Se vestía de piel de camello con un cinto en el cuero, y nos dice que desde pequeño se fue al desierto. O sea, desde que estuvo ahí, el Espíritu Santo de Dios, nos dice aquí mismo en Lucas, en el capítulo 1, versículo 80, el niño, se refiere a Juan el Bautista, crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Hubiéramos pensado que lo correcto hubiera sido que Juan, siendo hijo de un sacerdote, le correspondería estar sirviendo también en el templo. Ya a la edad de 20 años o 25 años, los sacerdotes ya se acercaban para servir en el templo. ¿Y él está en dónde? En el desierto. Tiene un ministerio especial. Algunos comentaristas bíblicos dicen: qué especial, ¿no? Que Juan tiene un ministerio en el desierto. Muchos de los evangelistas hacen sus campañas en los lugares públicos, en donde hay una gran cantidad de gente, y se va al desierto y la gente va al desierto. Es como una campaña, es casi una anticampaña, ¿verdad? Contrario a todo lo que conocemos, pero en realidad Juan se cree que estaba en un lugar especial en donde la gente cruzaba el Jordán. Los judíos que vivían en Jerusalén, cuando querían ir al área de Galilea, y los de Galilea cuando querían descender al área de Jerusalén, no pasaban directamente de Galilea a Jerusalén por el lado occidental del río Jordán, que era lo más directo, porque así tenían que pasar por el territorio de Samaria, y no les gustaba a los judíos pasar por el territorio de Samaria, porque eran contrarios los samaritanos con los judíos. Entonces cruzaban el Jordán y se iban por el área de Decápolis y de Perea, y luego volvían a cruzar el Jordán justo antes de llegar a Jerusalén, y ya llegaban así. Entonces, en ese cruce, que es ahí un lugar desértico, es ahí donde estaba Juan predicando su mensaje y donde estaba bautizando ahí mismo en el río Jordán. O sea que en realidad Juan está en un lugar estratégico, bautizando gente y predicando su mensaje. Ahora, fíjense lo que dice Juan aquí. Vamos al capítulo 3 de Lucas. Dice: y fue por toda la región, Juan, contigua
al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Estoy en el versículo 3 y ahora el 4 del capítulo 3. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y toda carne verá la salvación de Dios. Hasta ahí todo está muy bien. Ahora imagínense ustedes, están las multitudes esperando el mensaje del gran evangelista Juan el Bautista, ¿verdad? Y va a empezar su mensaje. Y empieza: buenos días, generación de víboras. Ay, ay, ay. Engendros de víboras. En otras palabras, hijos de víboras. ¿Por qué ese mensaje tan tremendo? Pareciera hasta cierto punto un poco grosero. Generación de víboras. Pero vamos a ver por qué está diciendo esto Juan. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Los judíos estaban confiando en que eran descendientes de Abraham, en que eran el pueblo escogido de Dios, y por cuanto tenían una posición privilegiada delante de los demás, con comparación a los demás hombres escogidos por Dios, todo estaba bien. Y mis hermanos, esto es importante porque quiero que nosotros nos veamos en los zapatos de estos judíos. Nosotros tal vez no estamos confiando en nuestra genealogía, pero en algo estamos confiando. A veces venimos a Cristo Jesús de una manera ligera, y si realmente no nos hemos arrepentido, que lo vamos a ver aquí si realmente nos hemos arrepentido, y espero que el Espíritu de Dios a cada persona hoy nos muestre, a cada uno de nosotros, si realmente nos hemos arrepentido. Pero si no nos hemos arrepentido, el mensaje para nosotros es: generación de víboras. ¿Quién te ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿De la ira venidera? Dice, y con estas y muchas otras palabras les hablaba de las buenas nuevas. Ay, caray. ¿Cuál es la ira venidera? La ira venidera es que hay un Dios que es justo, y en la justicia de Dios el pecado debe ser castigado. Toda alma que pecare morirá. Es una ley que Dios mismo puso, es una ley que se necesita para que exista el bien, para que exista Dios en su santidad, para poder establecer su reino. El pecado tiene que terminar y todo culpable debe morir. La ira de Dios es una ira santa, que quiere decir que no es una ira reaccionaria del coraje, es una ira que viene justa. Y esta ira justa viene por el pecado que está ocasionado. Todos nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros estamos expuestos a la ira de Dios. Sabemos que Cristo murió por nuestros pecados, y vamos a hablar de eso más adelante. Y esa es la buena nueva que todos conocemos. Sí, yo soy culpable, pero Cristo murió por mis pecados, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Y entonces me va a perdonar todo si yo vengo delante de Él. Claro que sí, me va a perdonar. Pero dice aquí, el motivo por el cual Juan el Bautista es aparentemente grosero es por el inminente juicio que viene de la ira de Dios hacia el pecado. Y está diciendo Juan, en otras palabras: ¿quién te engañó a que te sientas tranquilo de que no va a pasar nada? ¿Quién te engañó en que tú, viviendo una vida no arrepentida, estás bien delante de Dios? ¿Quién te ha enfatuado a pensar alguna cosa así? Porque dice aquí, ¿sabes qué? El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Cada uno de nosotros tenemos el hacha puesta a la raíz de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros para el Señor somos un árbol. Y ya tenemos el hacha puesta a la raíz. No sabemos, cada uno de nosotros no sabemos, nadie, cuándo va a venir el golpe del hacha.
Algunos piensan, bueno, es que cuando venga Cristo, no, muchos árboles son cortados antes. Muchos árboles son cortados antes. Pero además está diciendo, ¿quién te ha enseñado a huir de la ira venidera? Tienes que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí después empiezan a desesperarse la gente y les dice aquí, la gente preguntaba diciendo, ¿qué haremos? Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, di al que no tiene, el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también los publicanos a ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijan más de lo que os está ordenado. Y también preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectación, preguntándole todos en sus corazones si acaso sería este el Cristo, respondió Juan, dijo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno detrás de mí más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa del calzado. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja o el heno o el tamo en fuego que nunca se apagará. O sea, lo que está sucediendo aquí es esto. Llegan varios tipos de personas y ¿qué vamos a hacer? La respuesta de Juan casi hasta parece tonta, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues tú sabes, si ves a tu hermano con necesidad y tú tienes mucho, comparte. Llegan los publicanos conocidos por ladrones, por estafadores. Ellos tenían permiso, eran judíos que trabajaban para Roma, cobraban los impuestos, tenían que pagarle a Roma una cierta cantidad de impuesto por la zona, pero tenían la capacidad y la autoridad, apoyados por los soldados romanos, de pedir de más y de cobrar más. Y todos los publicanos eran conocidos por estafadores. Se enriquecían a costa de su propio pueblo y por eso eran considerados los peores. ¿Qué haremos nosotros? Pues cobra lo justo. Los soldados también siempre andaban con mordidas por aquí y por allá, calumniando a la gente de que había hecho algún crimen para que les pasaran dinero. ¿Y nosotros qué hacemos? No calumnien, no extorsionen a la gente, no mientan, no calumnien a la gente para sacarles dinero. Hagan lo justo. O sea, en otras palabras, nuestra conciencia, mis amados, sabemos nosotros en dónde estamos fallando. No digamos, yo no aparecía en la lista. No. Cada uno de nosotros sabemos, si tenemos nuestra conciencia suave, si tenemos nuestra conciencia todavía funcionando bien, porque la conciencia es el monitor por medio del cual Dios nos habla. Hay personas que tienen la conciencia cauterizada, endurecida. Su corazón es de piedra. Y el Señor dice, ven a mí y yo te cambio el corazón de piedra por uno de carne. El Señor te renueva el entendimiento cuando vienes delante de Él para que te des cuenta y veas tus errores y tus maldades y puedas dar frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, esto es algo, decía yo anteriormente, que aún en los círculos cristianos ya no es popular. ¿Por qué? Porque ofende. A nadie le gusta que le digan generación de víboras, hijo de víbora. Alguien dirá, ay no, es que Juan el Bautista sí estaba medio locochona, estaba viviendo, imagínate, viviendo en el desierto comiendo chapulines. No, o sea, y pues sí, va a decir generación de víboras, pero Cristo es muy amoroso y todo eso, sí. En Juan 8 les dice a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo. Parecen las parábolas de Juan el Bautista, ¿verdad? Es el mismo mensaje. El mensaje es que cuando la persona es hipócrita, cuando la persona se quiere engañar y está confiando en la mentira, esa mentira no se hace realidad. Y por eso dice aquí, ¿quién te ha enseñado a huir de la ira venidera? A veces somos como el avestruz. ¿Sabían ustedes que el Señor le dice a Job, ¿te diste cuenta que yo hice el avestruz, que es un ave que no tiene entendimiento? En el argumento que están teniendo con Job, le dice, ¿por qué yo haría un ave sin entendimiento? Pero esa es otra cosa. Pero le dice el Señor, mira, el avestruz yo la hice, es un ave que no tiene entendimiento. Que cuando pone los huevos, los cubre con la arena, no sabiendo que el pie los puede pisar. Y cuando nacen sus polluelos, ni sabe que son de él. ¿Y esto quién es? Es un ave sin entendimiento. Pero ¿saben también qué hace el avestruz? Cuando viene el depredador, mete la cabeza en un matorral y dicen, ay, ya me salvé.
y toda la avestruz está por fuera. O mete la cabeza en la tierra y dice, yo ya no lo veo, ya no me ve. Es un ave sin entendimiento, y hay gente que dice, yo no quiero creer lo que tú me estás diciendo, yo voy a creer lo que yo creo, y esa que yo creo va a ser realidad. Estás sin entendimiento, estás actuando como el avestruz. ¿Quién te enseñó a huir de la ira venidera? Está diciendo aquí. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Dije, hay iglesias que no les gusta predicar eso, que más bien les gusta dar mensajes motivacionales a la gente. Tú eres un gran guerrero, eres un vencedor, adelante, sí, eres una gran persona, exitoso. Escuché a un predicador en Estados Unidos que decía, no te juntes con personas que te critican, con personas que te están diciendo, oye, esto está mal. No, ¿para qué? ¿Para qué te aburres? ¿Para qué te amargas la vida? Júntate con gente que te aplaude, con gente que te festeja. Yo te voy a decir, te juntas con esa gente, te va a hacer daño. Los verdaderos amigos te van a decir, ¿sabes qué? Noto que hay esto mal en tu vida. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Necesitamos mostrar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué cosa es el arrepentimiento? ¿Y cómo puedo yo mostrar frutos dignos de arrepentimiento? El arrepentimiento no solamente es sentirse mal por el pecado, no sentirse mal por algo que yo hice. Eso es remordimiento. El arrepentimiento lleva en sí remordimiento, pero no es. El remordimiento no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es sentirse mal y dar la media vuelta y hacer lo opuesto. Exactamente. Por eso dice, tienes que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si yo iba en esta dirección, me siento mal, pero me doy la vuelta y empiezo en la otra dirección. Les voy a decir qué cosa no es arrepentimiento también. Muchos creemos que es eso. Que me sienta mal por haber pecado solamente porque no quiero ser castigado por el pecado. Y le pido al Señor, perdóname. Yo veo, sí Señor, no quiero ser castigado, perdóname. Mucha gente cuando está a punto de morir o se ve en peligro de muerte, pide perdón por sus pecados exclusivamente porque no quieren ser castigados. Pero si tuviesen la oportunidad de volver y salir de ese problema, vuelven otra vez. Hay personas que se sienten mal solamente porque fueron descubiertos con las manos en la masa. Ay, sí, ay, qué terrible lo que hice, ay, no lo vuelvo a hacer. Pero si las puedo meter en la masa sin que nadie me vea, las vuelvo a meter. Porque no hay arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento, aunque yo me haya sentido mal. Y muchas veces nosotros nos podemos engañar cuando le pedimos perdón a Dios. Señor, perdóname. Solamente estoy queriendo que Dios me perdone porque no quiero que me castigue por ese pecado. Pero si Dios me diese permiso de pecar en ese pecado, yo volvería a Él, porque no lo he aborrecido. No he dicho esto está mal y lo tengo que desechar. Eso no es arrepentimiento. Tampoco es arrepentimiento, dije, solamente porque, me arrepiento y me voy a volver a hacer otra cosa. Por ejemplo, el hijo pródigo, que le pide a su padre la herencia estando el padre en vida, que eso fue un insulto al padre. Le dijo, oye viejo, no te mueres y yo quiero vivir la vida. Yo sé que aquí tienes mucho dinero, pero yo quiero hacer con mi dinero lo que yo quiero hacer. Y aunque no le faltaba nada en su casa, le pide la herencia al padre, el padre le da el dinero de su herencia y el hijo se va, desperdicia todo, y cuando se encuentra tocando fondo, hay hambre en aquella tierra. Además, el único trabajo que puede conseguir es en un chiquero atendiendo a unos cerdos que estaban ahí, y les está dando de comer, y él tiene hambre y quiere comerse los desperdicios que le está dando de comer a los cerdos y no lo dejan. Le dice, no, eso es para los cerdos. Entonces él, en su problema, de repente se pone a pensar y dice, mi padre no trata así a sus propios sirvientes, ya sé lo que voy a hacer, ya no puedo regresar como hijo a la casa. Voy a regresar con mi padre y le voy a decir, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo, de que me llames tu hijo, pero por favor dame un trabajo como uno de tus peones, de tus jornaleros allí en tu hacienda. Y va, se regresa con toda la vergüenza del mundo, se regresa a su casa.
Y cuando llega y ve a su padre, de hecho su padre corre hacia él y le dice: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo y he pecado contra el cielo y contra ti. El padre ni siquiera lo deja hablar, lo abraza, lo calla a besos y le dice a sus sirvientes: vamos a hacer una gran fiesta, maten al becerro gordo porque mi hijo que era muerto ha vuelto a la vida. Bueno, que el hijo no sabía que eso iba a pasar, eso fue una sorpresa para el hijo. ¿Qué hubiera pasado? Eso para mí es arrepentimiento verdadero, ¿verdad? Que va a enfrentarse con el padre. Pero ¿qué hubiera pasado si el hijo hubiera dicho: hombre, aquí estoy en este chiquero mugriento, hambriento, realmente cometí un grave error habiéndole pedido a mi padre la herencia, no se la debí de haber pedido. Me arrepiento de haberle pedido la herencia a mi padre. Ya sé lo que voy a hacer. Me voy a ir de este cochino lugar y voy a ir a otro lugar, a otro país. Voy a empezar a trabajar con una persona que me trate mejor. Voy a empezar a guardar mi dinerito y lo voy a invertir sabiamente. Lo desperdicié en borracheras, en banquetes, con prostitutas, con todo lo que la desperdició. No, sí lo voy a empezar a invertir sabiamente. Pero no, a mi papá no lo voy a ver nunca, no. Al viejo ya no lo quiero ver, quién sabe qué me va a decir. ¿Ese sería arrepentimiento verdadero? No. O sea, se sintió mal, se arrepintió de lo que hizo, pero no para volver a su padre. Y el arrepentimiento que nosotros tenemos de nuestros pecados, si solamente nos estamos arrepintiendo para dejar de hacer lo que estuvimos haciendo, sin volvernos a Dios, mis amados, no es arrepentimiento verdadero. Nosotros sabemos que tenemos un Dios amoroso. Este joven sabía, mi padre lo trata así a su gente, pero no se esperaba la sorpresa que el padre lo iba a abrazar y lo iba a recibir y ni siquiera lo iba a dejar hablar. Tal vez el hijo hubiera pensado: bueno, mi padre era rígido, ¿qué tal si llego yo a la casa y me dice mi padre: mira nada más cómo estás, andrajoso, mugriento, sin nada, flaco, no puedes ya casi ni caminar? Me alegro. Eso le pasa a los hijos que son así. O le puede haber dicho: ¿cómo te atreves a venir aquí de día? ¿No sabes que me insultaste delante de toda esta gente que salió fuera de sus casas a ver que tú te ibas y yo te estaba gritando que no te fueras y tú me dijiste: ahí nos vemos, viejo, no vuelvo nunca más aquí? ¿Cómo te atreves a venir aquí de día? ¿Y qué quieres, que te reciba en la casa? Mira, ¿quieres trabajo? ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a limpiar el estiércol de los establos. Y no te quiero ver aquí cerca. No quiero que me digas papá, jamás. No quiero que hables conmigo. Habla con Juanito. Conmigo no te vas a entender, jamás, nunca. Y vas a dormir en el establo, ahí mismo. Pudo haber pasado cualquier cosa. Tal vez me tiente el corazón poco a poco. Ahí voy a ver cómo te vas comportando. ¿Qué pasa? El padre, cuando lo ve, lo estaba esperando todo el tiempo y lo ve venir de lejos y apenas se da cuenta quién es, se le tira encima, lo abraza y hace una gran fiesta. El hijo no sabía que eso iba a pasar. Muchas veces nosotros vamos con esa actitud en nuestro corazón pensando: ay, pero si voy al Señor, ¿qué me va a pasar después de todo lo que he hecho? Y el diablo te dice: ¿tú crees que puedes llegar a Dios así nada más? ¿Cínico? ¿Tú crees que a Dios le puedes decir: ay, sí, perdóname otra vez? Ya le dijiste eso 20 veces. ¿Saben qué? Sí, podemos llegar al Señor. ¿A quién más iremos? ¿A quién más vamos a ir? Si estamos tocando fondo, si hemos hecho algo malo y si decimos: bueno, ok, pues ya, Dios me entiende, así soy. No, así no eres. Dios te entiende, pero no eres así. Dios quiere trabajar en nosotros la perfección. Y el arrepentimiento, mis amados, déjenme decir una cosa: no es una labor del pasado, no es algo que yo me arrepentí hace 20 años y yo vivo una vida. No, yo me tengo que estar arrepintiendo constantemente y constantemente debo dejar que el Espíritu de Dios esté moldeando y enterneciendo mi conciencia para que pueda escuchar la voz de Dios, porque el arrepentimiento tiene que ser constante. Así que el arrepentimiento no solamente es sentirme mal por el pecado que he hecho, es sentirme mal por el pecado que he hecho, salir de ahí, dar la media vuelta
y hacer lo opuesto, pero no solamente llega ahí, sino ir lo opuesto y llegar e irme a Cristo Jesús. Si no llego a hacer la conexión de ir en contra de Dios, a darme la vuelta, a hacer lo correcto y tomarme del Señor, no realmente me he arrepentido. Y por eso la pregunta: ¿nos hemos realmente arrepentido? Ahora, no podemos pasar ese paso. El Señor le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Si quieres entrar al reino de los cielos, por mucho que te portes bien, no vas a poder entrar en el reino de Dios. Tú sabes que Isaías dice, Nicodemo, que las buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Tus buenas obras como hombre natural son porquería delante de Dios. El hombre natural no se puede portar suficientemente bien para que Dios acepte sus obras. Pero si tú naces de nuevo, como una nueva criatura, ese espíritu que mora en ti, como nueva criatura, es capaz de hacer que tus obras sean aceptables delante de Dios. Y ahora sí puedes presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Agradable a Dios. Antes no era agradable, era porquería. Ahora puede ser agradable porque el Espíritu de Dios mora en ti. Pero antes de nacer de nuevo, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Y aquí dice Juan: yo los estoy bautizando en agua para arrepentimiento. Si no has pasado por el arrepentimiento y es solamente, es que yo recibí, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, amén. Hay gente que dice: ven a Cristo, ¿verdad? Él te va a perdonar y te va a salvar, y vas a entrar al reino de Dios y no hay problema, tus pecados son perdonados. Pero no hablan del arrepentimiento. El mensaje no se ha dado, la buena nueva no ha entrado. Si nada más hablamos de la salvación sin el arrepentimiento, no hemos dicho nada. Estamos engañando a la gente. Y estamos engañados nosotros mismos. Y podemos decir: generación de víboras, ¿quién nos ha engañado a huir de la ira venidera? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Muestra frutos dignos de arrepentimiento. ¿Estoy mostrando frutos dignos de arrepentimiento? ¿Sí o no? Cada uno de nosotros tenemos que analizarnos. Ahora, para terminar, quiero que leamos las palabras del Señor que nos dice aquí. Ustedes saben que el Señor escribió unas cartas. Tenemos cartas de Pedro, de Juan, de Pablo. Y en Apocalipsis 2, el Señor le dice al ángel que escriba la carta, o al mensajero: escribe al ángel de la iglesia, más bien le está diciendo a Juan, en Éfeso. Versículo 2: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¡Wow! Una iglesia de 5 estrellas. ¿Sí o no? O sea, imagínense ustedes: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. No es trabajo cualquiera, es tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Además, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente, nuevamente, y no has trabajado así nada más, has trabajado todo eso por amor de mi nombre, y no has desmayado, has estado constante. Les digo, mis amados, es una iglesia de 5 estrellas, pero tengo contra ti, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Ah, bueno, Señor, pero ya dijiste, ¿verdad? Que, o sea, conoce nuestras obras, nuestro arduo trabajo, y queremos decir: por amor de tu nombre, Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No lo veamos a la ligera, porque el Señor dice aquí: recuerda por tanto de dónde has caído. Ese es el primer paso. Recuerda de dónde has caído. ¿Has estado tú, la pregunta, en algún momento en tu vida en una mejor relación con Dios que hoy? La palabra es para ti. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ahí está la palabra: arrepiéntete y haz las primeras obras. Y no es opcional, porque dice: porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. En otras palabras, quitaré mi presencia de delante de ti. Wow, Señor, solamente porque, o sea, porque perdí mi primer amor. Sí, porque el Señor espera que una vez que demos el primer paso, demos el segundo, y una vez que dimos el segundo, demos el tercero. El Señor no quiere que nos quedemos estancados.
Por eso es que tenemos que estar, nuestra lucha es constante. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Así es como es. Y luego si seguimos leyendo, en la iglesia de Pérgamo también le dice: yo conozco tus obras, moras en donde mora Satanás, tienes ahí a los que retienen a la doctrina de Balaam, que esos son otra tipología, no nos vamos a meter a interpretar Apocalipsis aquí, y a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, versículo 16, por tanto, arrepiéntete. Y le dice: porque si no voy a venir a pelear con la espada de mi boca. Más adelante en la iglesia de Tiatira también tienes a esa mujer Jezabel, que la estás tolerando ahí, que está haciendo fornicar a los que están con ella. No nos vamos a meter a interpretar esto aquí. Yo le he dado tiempo que se arrepienta y no se quiere arrepentir, la voy a echar en cama. Y con ella, los que adulteran con ella, si no se arrepienten. En el mensaje a Sardis, dice: yo conozco tus obras, que dices que tienes nombre de que vives y estás muerto. Versículo 3, capítulo 3, 2. Sé vigilante y afirma las otras obras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Mis hermanos, el arrepentimiento es una labor constante de nuestra vida, porque estamos cayendo todo el tiempo. Arrepiéntete. Al Filadelfia le dice también, bueno, no le dice a la Filadelfia que te arrepienten, a la Odisea, versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré a que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor quiere que nos arrepintamos definitivamente y que constantemente estemos en este proceso de hacer un examen de nuestra vida, porque estamos cayendo todo el tiempo. Voy a concluir con esto que leí en un comentario bíblico de 1845. Tremendo hombre de Dios, Simeón. Dice: la noticia más grande que podemos escuchar para nosotros es que nuestros pecados han sido perdonados por el Señor. Una vez que nos hemos arrepentido y hemos venido delante de Dios confesándole a Él, no al hombre, nuestros pecados: Señor, perdóname. El Señor en ese momento nos perdona, nos lava y nuestra cuenta es limpia. Él no se va a acordar de nuestros pecados. ¿No es eso excelente? Cuando venimos delante de Dios, saber que al momento que nos arrepentimos y le pedimos perdón, el Señor borra completamente todo lo que está en nuestra contra. Esa es la noticia más grande que podemos escuchar. Dice: pero si pudiese haber una noticia mayor que esa, una buena nueva mayor a esa, es que tenemos un sumo sacerdote, Cristo Jesús, que con su propia sangre ha entrado no al lugar santísimo, sino al mismo cielo. Con su sangre se ha sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. De manera que no solamente me perdonó de los pecados en el pasado, sino de los pecados que estoy cometiendo ahora, porque como pecador sigo cometiendo pecados. Pero hay una gran diferencia entre el pecador arrepentido y por su condición de pecador de repente cae, al cínico aquel que está engañado a huir de la ira venidera. Mis hermanos, dejemos que el Espíritu Santo, en este momento que voy a orar, nos convenza de pecado. Y sepamos que no tenemos que escuchar la voz del enemigo que nos dice: ¿para qué te vas a acercar a Dios? Dios te va a pegar. Vayamos como el hijo pródigo: yo no sé qué va a hacer mi padre conmigo, pero yo voy a ir ahí. Les voy a decir lo que va a hacer el Padre, porque ya lo sabemos, ya conocemos la historia. Va a correr a ti, te va a abrazar, te va a besar y va a ser una gran fiesta. Porque la voluntad de Él no está con la vara para pegarnos. Cristo dijo: yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de mí. Entonces, entendamos que tenemos un Dios que nos ama, pero es necesario que nos arrepintamos. Y esa es la buena nueva. Tenemos vida eterna, pero no nos dejemos engañar. Tenemos que tener frutos en nuestra vida. El árbol se conoce por sus frutos. Si no tengo frutos, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Así que examinemos nuestros frutos, y si no tengo frutos dignos de arrepentimiento,
pongámonos a cuentas delante de Dios en este día.